Gloria a Dios. Vamos a ver si ahora estamos transmitiendo en vivo. Gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive. Dice el 12 de mayo, pero el nuevo de ahora. Estamos aquí. Mi alma alaba al que vive. Los problemas técnicos siempre pasan. De vez en cuando están por ahí. Bueno, estamos en tecnología. La tecnología es así. Así que vamos a darle un rewind de lo que pasó, de lo que dije hace unos minutitos atrás. Esperando que todo sea para la gloria de Dios. Y como sí, pues gracias Padre por esta tecnología que nos has dado. Permite que todo salga conforme a tu voluntad, misericordia, amor, y pueda abrir y tocar la puerta de aquellos que necesitan oír esta palabra, aquellos que nos ven, nos escuchan y nos siguen. Y pues vamos a dar la introducción completa. Nosotros estamos aquí transmitiendo por el Facebook, en el Boletín de Dios, por aquí el 1690 AM. Desde Río Grande hasta Carolina ahora en Puerto Rico, y también nos puedes ver por el teléfono Android o iPhone bajando la aplicación Radio Dirigidos por Dios, y nos puedes ver por YouTube en el Boletín de Dios, hashtag el Boletín de Dios. Y así, sin más preámbulos, vamos rapidito al tema de hoy, que es cuidando tu culto racional. Mi alma alaba al que vive. Cuidando tu culto racional. Y vamos entonces a leer la palabra en el Salmo 127, verso 1. Salmo 127, verso 1 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces vamos a tener la fórmula para cuidar nuestro culto racional velando, ¿ok? Cuidándonos de no faltar a nuestro culto racional, y pues lo vamos a estar describiendo y vamos a buscar el significado de lo que significa el culto racional. Y también pues vamos a seguir leyendo en la palabra en el libro de Romanos capítulo 12 verso 1, que dice así, Romanos capítulo 12 verso 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Así que tendríamos que buscar qué significa la palabra culto y qué significa la palabra racional. Entonces, la palabra culto en el diccionario dice: un culto desempeña un papel importante para la solidaridad en un grupo, y asimismo representa un factor de estabilidad para una comunidad. Nosotros, los que damos el culto a Dios, nosotros damos un culto a nuestro Dios, sabiendo que todos estamos conscientes de lo que estamos haciendo para Dios. Y racional, que obedece a juicios, o sea, conocimientos basados en el pensamiento y la razón. O sea, vuestro culto racional no se puede salir de esto, que va atado a lo que está escrito en la palabra, porque pues debe de ser con un orden. Dios no es desordenado. Dios no se sale de un orden conforme a la palabra, ¿ok? La palabra de Dios es una, y esta palabra lleva un orden desde el principio, que es el Génesis, hasta el Apocalipsis, que es el final, y en el futuro lo que veremos. Sin embargo, vuestro culto racional, cuando lo está diciendo, lo está informando para nosotros hoy, pero lo dijo para aquella época. O sea, Pablo a los romanos les escribió porque había un desorden, y él quería que fueran más ordenados en la forma de hacer las cosas, para que se fueran dirigiendo en forma correcta, para que las personas que oyeran la palabra de los líderes, obviamente, pudieran venir a un conocimiento correcto y pudieran ver
lo que es un culto racional, no haciendo un desorden. Pues más adelante van a ver cómo se hacen los desórdenes si sigues buscando en el libro de los Romanos cuál era la situación que estaba pasando. Pero en este momento nosotros lo que tenemos es que estar enfocados en cuidar nuestro culto racional a Dios, nuestra forma de hacer un culto a Dios, sea en el hogar, sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea donde sea, porque nuestro Dios, ¿ok?, demanda que le adoremos en todo tiempo. En el libro de Santiago lo dice, ¿ok? En el libro de Santiago dice muchas cosas y a mí me gusta una que dice: gozaos en el Señor siempre, en todo momento. Y por eso hay que gozarse en el Señor. O sea, no importa lo que esté pasando, el culto racional debe ser completamente racional, o sea, con razonamiento. Y seguimos buscando qué dice que las personas hacen para que se vuelva irracional, ¿ok? O sea, que adoran a Dios, pero se salen de la razón. O sea, se ponen a juzgar sin juicio, sin tener el conocimiento de las cosas. Y eso es bien peligroso porque la palabra dice en Mateo capítulo 7, verso 2, ¿ok? Mateo en el libro de Juan, capítulo 7, verso 24, dice así: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Ok? No dice que no juzgue, dice que juzgues con justo juicio. Y para juzgar con justo juicio necesitas tener un conocimiento de todas las cosas, de todas las partes, para poder llegar a una justificación. Por eso dice: porque con el juicio con que juzgáis, eso está en Mateo 7:2, seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. O sea, que si juzgas bien, serás bien juzgado. Si juzgas mal, obviamente serás señalado, serás mal juzgado. Por lo tanto, es mejor tener el conocimiento. Por eso es el culto racional, cuidando nosotros nuestro culto, ¿ok? Porque en la forma en que hablamos y expresamos y decimos desde el púlpito, sea desde una asamblea, o sea desde una cancha, o sea desde un sitio que estemos proclamando la palabra, tenemos que tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca, que no sean ofensivas para dañar el testimonio primero de la persona, y que obviamente sin conocimiento digamos algo que alguien se siente aludido y esa persona juzgue a uno. Por lo tanto, no podemos entrar en juzgar sin juicio, con conocimiento, a lo que se dice el juicio racional, el justo racional. ¿Es por qué? Porque tenemos un conocimiento de las cosas que están pasando y podemos demostrarlo conforme a las cosas que pasaron o a las cosas que están escritas en la palabra. Por eso Juan lo describe: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzga, o sea, en Mateo lo dice, el mismo Jesús lo dijo. O sea, tenemos que tener mucho cuidado de cómo decimos las cosas para no caer en este engaño que está proclamándose mucho sin tener cuidado de lo que se está hablando. ¿Por qué digo engaño? Porque mire, si usted dice algo que no es, como si fuese algo que fue, está mintiendo. No estoy hablando de la fe, ¿ok? Si usted dice algo sobre alguien que no es, mintiendo, tenga cuidado. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado si no tienes el conocimiento de lo que estás diciendo. Por lo tanto, es mejor basar el conocimiento completo en la palabra, porque la palabra misma es la que se describe como única, el único conocimiento, la única que te puede llevar al camino, la única que te puede liberar, se llama la palabra de Dios, descrita por medio de los profetas, por medio del Espíritu Santo que se manifestó y lo desarrolló y lo escribió, y los que las protegieron, y hasta el día de hoy que podemos verla
pues por la tecnología, el Facebook, Instagram, por todas partes se puede ver la palabra y todo el mundo la tiene disponible al momento. Por lo tanto, si es por la fe, entonces por la fe tenemos que leer en 2 de Pedro 1, capítulo 1, del 5 al 8, para que ustedes vean que si vosotros, mire todo lo que añade, lo que tú cuando recibes a Jesucristo y tú cuando decides buscar de Dios, las cosas que tienes que hacer, que debes de hacer, que puedes hacer para añadir más valor a tu conocimiento y que puedas hablar con esta autoridad que dice la palabra. Por lo tanto, si la palabra te respalda, créelo, que la palabra misma dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y entonces, ¿por qué? Porque ya tú creíste, fortaleciste, creciste, y te convertiste en un árbol fuerte para dar fruto, y dar fruto al 100%. Y vamos a seguir. 2 de Pedro 1, del 5 al 8, dice, si vosotros, o sea, en el verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Mire, ya empezó. Añadid, o sea, añade a tu fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Vieron cómo exige la palabra que le añadas más cosas a lo que es la fe? O sea, fraternidad, ¿ok? Afecto, piedad, paciencia, dominio propio, conocimiento. O sea, si no hay conocimiento, no vas a llegar a tal grado de enseñar a otro porque no tienes el conocimiento. Es fácil entender que si no fuiste nunca a la escuela, entonces el conocimiento debe de venir de parte de Dios. ¿Y cómo va a venir de parte de Dios? Estudiando la palabra, metiéndote en la escritura. Es como único. Si no te enseñaron a leer, entonces debes de buscar una cartilla fonética y empezar a hacer el esfuerzo desde niño, como si fueras un niño. De hecho, es que esta es la mejor forma, porque para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño. Tenemos que tener esa mentalidad que los niños todo el tiempo están aprendiendo y nosotros debemos de todo el tiempo aprender. Mire, esto es fácil, no es difícil, pero debemos de añadirle virtudes como el conocimiento, como el dominio propio, porque hay personas que pierden el carácter, se les va por encima y se van a la carne, a tomar decisiones que no son más espirituales. Debemos de someter la carne al espíritu, y en el espíritu pues nosotros tener esa paciencia, esa mansedumbre, esa bondad, esa forma de nosotros lidiar con la situación para que las personas vengan al conocimiento. Mire, es para que vengan al conocimiento de la verdad, y que la verdad, que se llama Jesucristo, los haga libres. Porque el único que los liberta del pecado se llama Jesucristo. No existe otra fórmula. ¿Ok? Y nosotros teniendo el conocimiento, ¿ok?, que podemos añadirle, ¿ok?, a ese amor. Porque si estas cosas están en vosotros, vamos a leer el verso 8 ahora, de 2 de Pedro. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a repetir. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿qué cosas? Vamos a ver. Las cosas que acabo de leer son las cosas que están en vosotros. Entonces le dice, y abundan, o sea, que añade más al conocimiento, y tú puedes añadir más amor, o más afecto fraternal, o más dominio propio. Tienen que abundar más. Si tienes poco dominio propio porque te airas un poquito por razones de que, pues, estoy viendo ahora a un nieto, un ejemplo, que te sacó por el techo, como dicen, pues entonces en ese momento tú necesitas más paciencia.
y más piedad, pues nosotros tenemos que entender, tenemos que añadir esa paciencia abundando más, para que no nos dejen de estar, no nos dejen estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que Jesucristo quiere para nosotros? Que nosotros abundemos plenamente en Él, plenamente en el amor, plenamente en la santidad, plenamente en el conocimiento, plenamente en la paciencia, plenamente en el afecto de familia. O sea, si usted tiene un familiar en el cual es la ovejita negra, como dicen, mírelo de forma tal que lo vea tras la cruz del Calvario o debajo de la cruz del Calvario, o sea, que lo vea pidiendo perdón allí en su mente. Mírelo de rodillas, y cuando lo vea allí, entonces ahí usted va a ver el cambio en esa persona. Tiene que ver las cosas, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En ese momento es que usted trae la persona al conocimiento, pero señalándolo, juzgándolo, echándolo fuera, ¿ok? No es la forma correcta. De hecho, Jesucristo no quiere que ninguno se pierda. Por lo tanto, mientras estamos en la vida, no juzguemos para que no seamos juzgados. O sea, no juzguéis para que no seas juzgado. Porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado. Y con la medida con que mides, serás medido. Por lo tanto, si nosotros damos fe y demostramos la fe en Cristo, y demostramos el amor de Dios en nosotros, y demostramos cómo nosotros hacemos conforme a lo que está escrito, que nosotros somos una carta abierta, la cual las personas están mirando constantemente y buscando lo que le llaman por ahí la agujita en el pajar. ¿Ok? Nosotros tenemos un gran granero, y casualmente las personas que están mirando alrededor tuyo están mirando que tú cometas el error para señalar el error. Lamentablemente, la vida es así. Nosotros tenemos que aprender a dar testimonio y a abundar más en las cosas positivas y no en las cosas negativas. O sea, si sabemos que ya Jesucristo venció, Jesucristo vino, Jesucristo murió, Él resucitó, y no solo eso, sino que te dijo, si yo resucité, tú también vas a resucitar. O sea, Él te da la victoria, te da el perdón, te sanó, te libertó. Entonces, ¿para qué andar pensando en el viejo hombre, en todas las cosas que hiciste, teniendo estos pensamientos negativos y haciéndote de cosas negativas? Esos son pensamientos los cuales hay que opacar para que brille más Cristo. O sea, tienes que añadir al conocimiento, como dice la palabra, a la virtud, conocimiento. Tienes que añadir conocimiento para que entonces venga ese dominio propio. Cuando entonces tienes el dominio propio, ya ahí puedes añadir muchas cosas más que están descritas. En Proverbios hay infinidad, porque en Proverbios está el libro de la sabiduría. O sea, está la inteligencia de Dios descrita allí. ¿Para qué? Para que uno lo aprenda. No es para que esté allí escrito y se pierda. No, si lo tienes y tienes la escritura contigo, es cuestión de levantarte, buscarla, leerla, escudriñarla. Y si no la entiendes, no te preocupes, porque el Espíritu Santo es el que te va a enseñar, Él es el que te va a dirigir, Él es el que te va a mostrar en el momento preciso en el que lo vuelvas a leer. Ahí vas a decir, wow, ahora entendí. Porque el Espíritu Santo es así. A veces, cuando Jesús hablaba por parábola, les hablaba y diciéndole las cosas para que no entendieran y fueran salvos. O sea, es como bien difícil de entender la forma en que Jesús, cuando estaba en la tierra, les hablaba a ellos. Sin embargo, a los discípulos les hablaba lo mismo, pero que después se lo explicaba. Les explicó las parábolas, les explicó, tú sabes, la forma en que Él iba a hacer para que las personas vinieran al conocimiento. Lo importante es la salvación. Por eso es que a lo suyo vino, ¿ok? Él vino a un negocio,
¿Y cuál fue el negocio que vino? Vino a salvar, ¿ok? Y los suyos, o sea, su pueblo, no le recibió como lo que era, ¿ok? Y entonces, al no recibirlo, el mismo Jesús nos dio a nosotros, los gentiles, la potestad, o sea, el poder de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, si estás caminando en el camino donde piensas que estás creciendo, crece más, fortalécete más, arraígate más. Si aumentas la fe, aumentarás el conocimiento, escudriñando la palabra. Hay personas que necesitan maestros donde pues quieren sentarse con el maestro para hacerle preguntas al maestro y el maestro contestarle. La palabra dice que Jesús era el mejor maestro. Por eso los discípulos todos le decían rabí y en otros casos le decían maestro, ¿ok? Porque les enseñaba las cosas tal y como eran. Les hablaba en parábolas a todo el mundo para que las personas vinieran al conocimiento eventualmente. Y a otros es como sembrar una plantita, una semillita, tú la siembras, tienes que esperar para que crezca, para que luego esa planta dé flores, para que eventualmente dé su fruto. Hay plantas que dan flores para embellecer, simplemente son plantas pues como una rosa, no da fruto, pero da la rosa, pone el pétalo y entonces ahí se desarrolla. Pues de la igual manera, una planta que da fruto, en este caso la palabra da fruto. La palabra no es para embellecer, es dura en algunos casos, hay que hablarlo fuerte, con carácter, para que puedas entender que la palabra no es para ciertas cosas. La palabra es para que las personas vengan al conocimiento de ella y que esa palabra los haga libres. No puedes tú hacerlos libres. Por más que tú quieras, no puedes, porque la palabra es la que hace libre al hombre. O sea, ningún hombre por sí mismo se puede salvar. Es imposible, no se puede. Por más que quiera, por más que haga el esfuerzo, no se puede. Quien da la salvación es por medio de Jesucristo, en la aceptación de Él. Hay que aceptar a Jesucristo por lo que Él vino a hacer. De ahí que hay personas que nunca en la historia, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo en India, o en África, o en Australia, o en Puerto Rico, o en China, Japón, Corea, donde sea, alrededor del mundo, una sola persona, que en esos puntos diferentes no haya tenido el conocimiento, que nunca haya escuchado de la palabra, nació, se crió, fue viejito y se murió. Entonces, ¿qué dice la palabra? Ahí está. Será juzgado por sus obras. ¿Ves? Entonces ya ese es aparte, porque nunca entró la palabra, que es la fe. La fe viene por el oír y por el oír que la palabra. Por lo tanto, entonces Dios, que conoce, que nunca oyó, lo pone en una rama donde lo puede juzgar de acuerdo a sus obras, pero no aquellos que hayan escuchado la palabra. Lamentablemente, si escuchaste la palabra, si estás oyendo en este momento sobre la palabra y sobre Jesucristo, sabes que no hay excusa. Eres inexcusable. De hecho, la palabra dice que sois inexcusables. ¿Ok? O sea, la palabra explica que el camino para venir a Jesucristo, ¿ok?, tiene que venir por medio de un arrepentimiento, por medio de una confesión de pecado, ¿ok?, por medio de someter la carne al espíritu. Y cuando entonces vamos sometiendo la carne, cuando nos separamos para Él, cuando buscamos de Él en espíritu y en verdad, y añadiendo a la fe conocimiento, mansedumbre, paz, amor, como dice en Corintios, o sea, la preeminencia del amor es añadir todo esto que es positivo para que el desarrollo del hombre sea mejor para un futuro y para lo suyo. Y eventualmente pueda pararse frente a una multitud y decir exactamente lo mismo siempre. No cambiando, no teniendo sombra de variación, no cambiando el evangelio. Porque si a un ángel viniera del cielo y dijera, no le creas. Ya lo dije en otros videos anteriormente. O sea, como ya había dicho,
que ya el Mesías, supuesto Mesías, ya está en Israel. Bueno, pues si ya está, solo debemos de sumar los números, hacer números y podríamos decir cuándo se acerca ese momento. Y sabemos que es falso. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo vino. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo murió y resucitó. ¿Por qué? Porque Él vuelve otra vez. ¿Cuándo? No lo sé. O sea, vivimos en una isla. Y si miramos lo que dice la Escritura, la palabra es bien clara. ¿Ok? Sobre las islas, la palabra es bien clara. Las islas tienen que desaparecer. Y vivimos en una. Así que, punto aparte. Eso es tema para otro día. Pero volvemos al punto. Tenemos que tener cuidado con nuestro culto racional. O sea, cómo decimos las cosas y cómo hablamos en público. Si estamos en una fila, en un puesto de gasolina, ¿qué decimos que no ofendamos? ¿Ok? ¿Qué decimos que no hagamos agresión o que otra persona nos escuche y estemos diciendo, hablando por teléfono? Y las personas cuando son comunes, o sea, se les olvida. Y cuando hablaron, se les zafó. Y cuando se les zafó, el que está oyendo adelante o atrás puede juzgarlo. Y lo juzga con justo juicio. Por lo tanto, es mejor no entrar en tentación y someter la carne al espíritu. ¿Y cómo se hace eso? Vamos a ver. La palabra dice que nosotros nos levantemos de madrugada y que oremos y que busquemos su rostro y que ayunemos y que leamos la palabra. Si hacemos todas estas cosas, el cuerpo, mire cómo funciona. La dopamina y la serotonina que están en el cerebro se estabilizan y están todo el tiempo ahí trabajando. Cuando usted entra en un ayuno, que ya lo dije en otro video y lo voy a repetir, cuando usted entra en un ayuno, usted entra en una etapa espiritual sometiendo a la carne, al espíritu. ¿Ok? ¿Por qué? Porque usted decidió hacer lo que Jesús hizo. Jesús se retiró, se fue al desierto, llevado por el espíritu, ayunó. Y al final del ayuno fue tentado. Y tentado en todo. ¿Ok? De hecho, cuando una de las tentaciones, una de las palabras que se dio fue: convierte estas piedras en pan para que coman, porque obviamente tenía hambre, ¿verdad? Porque fue un ayuno de dejar de comer y beber. Pero nosotros, si miramos bien, estamos diseñados, el cuerpo de los seres humanos, nosotros estamos diseñados para ayunar. ¿Cómo? Sí, diseñados para ayunar. ¿Por qué? Pues nosotros fuimos diseñados para adorar a Dios en todo momento, para alabar a Dios, adorar a Dios, buscar a Dios en espíritu y en verdad. Y si no lo hacemos, pues entonces andamos en lugares desolados, vacíos, tinieblas. Y pues, lamentablemente, al final de la vida, si no toma la decisión, pues, ¿qué se puede hacer? Eso es personal. La salvación es personal, ¿ok? Y la salvación, pues, tiene que tener un conocimiento, un justo juicio, racionamiento. Entonces, si la persona entra en el evangelio y empieza a ayunar, y si la persona está ayunando, y ahora voy a hacer una comparación bien fuerte, es que si esta persona ha sido operada de cualquier operación, ¿ok? Y fue quitada de su naturaleza, me explico, le quitaron un riñón, ¿ok? Pues esta persona debe tener mucho cuidado cuando ayuna. Déjenme suspender esta llamada. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque sabemos que si la persona está ayunando después de una operación, es peligroso porque debilita el cerebro. Desbalancea lo que se llama la dopamina. Pues el cuerpo funciona desde arriba, desde las cosas de arriba, del cerebro. Si funciona bien el cerebro, todo el cuerpo, las señales que salen del cerebro van funcionando para todo el cuerpo. El cuerpo, pues, si te da un pinchacito, te da, y entonces se demuestra, y ese tajito se cura solo, ¿ok? Pues así mismito, el cerebro manda la señal para curar esa área.
Pero ¿qué sucede cuando descuidamos en exceso las cosas? La persona quiere ser como Jesucristo, pero quiere ser más grande que Él y quiere ayunar más que Él, sin conocer lo que es la Escritura, sin conocer lo que es el ayuno. Porque el ayuno realmente, en Isaías 53 lo explico. Antes se ayunaba mucho, pero era para hacer cosas, ¿ok? Pero ahora Él lo corrigió. Isaías 53, Isaías 58 o Isaías 53. Si alguien lo quiere buscar y decírmelo, pero ahí está. Vamos a buscar aquí rapidito Isaías. Isaías 53 o Isaías 58. Uno de los dos. Bueno, vamos a seguir por aquí. Vamos a buscar Isaías 58. Ok, Isaías 58. En Isaías 58 describe cómo realmente es el ayuno de Dios. O sea, lo que Dios demanda para ayunar. ¿Para qué? Para entonces poder añadir lo que dice la Escritura con vuestro culto racional, que podamos añadir todas las cosas que son la fe, la virtud del conocimiento, el conocimiento del dominio. Ya lo leí, eso está en 2 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 8. O sea, nosotros para poder añadir más, tenemos que hacer obviamente sacrificios. Y el sacrificio es un ayuno, pero ¿para qué el ayuno? Purificar el cuerpo. ¿Y por qué dije ahorita que el cuerpo está diseñado para ayunar? Fácil. Mire, cuando usted va a operar, lo van a operar o va a hacer algún laboratorio, usted tiene que ir en ayunas. ¿Qué le dicen? No puedes comer nada después de las 6 de la tarde hasta después de que te saquen la muestra de sangre o excreta. Eso es simple. O sea, pues entonces quiere decir que después de las 6 de la tarde ya tienes un periodo de 12 horas para que entonces en tu cuerpo las dopaminas estén en normales, en tu cuerpo todo tu cerebro esté de forma regulado. ¿Para qué? Regulado en el sentido de que si hay algo mal, pues va a haber una irregularidad y la señal va a estar en la sangre. Por eso es que cuando le sacan la sangre dice, tú tienes esto o aquello, demostró esto, tiene un alto pH en esto o no. ¿Ves? Entonces ahí es donde la sangre habla. ¿Cómo? En el ayuno. Por lo tanto, ¿cuándo empieza el ayuno? Ok, después que usted come, 4 horas después, ahí es donde se empieza a ayunar. ¿Por qué? Porque después que usted come, la digestión toma 4 horas. En algunos casos toma más, en algunos casos toma un poquito menos. Pero normalmente, ¿cuándo lo hacemos? Mientras dormimos. Por lo tanto, es que dice la Escritura, ¿ok? En el Salmo, bien claro dice, buscad mi rostro de madrugada, de mañana. ¿Por qué? Porque ahí ya estamos en la plenitud de un ayuno. Y cuando estamos en la plenitud, si desde acostarnos ya llevamos a nuestra mente, hoy voy a ayunar. Y cuando te levantas por la mañana, estás en ayuno porque no has comido nada. Por eso cuando uno come en la mañana, la primera comida se le llama desayuno. ¿Por qué? Porque rompió el ayuno. El ayuno se hizo de la noche anterior, 4 horas después de la comida, hasta el otro día. Me explico. Si comiste a las 12 de la noche, a las 4 de la mañana empezó tu ayuno. ¿Ok? Y es lo correcto, pues, porque la digestión toma 4 horas. ¿Ok? Y entonces, en algunos casos hay personas que la digestión la hacen mucho más lento porque tienen alguna situación en el estómago que los ácidos gástricos no consumen de forma rápida y pues tienen una condición, pues personas que tienen gastritis, personas que padecen de ciertas condiciones no pueden ayunar y los médicos se lo dicen, tú no debes de ayunar por esto. Pues, entonces si no puede ayunar por eso, entonces hay otros ayunos, ¿ok? Porque mire, Isaías 58, ya lo dije, ahí está la forma de ayunar. Podemos de ayunar del teléfono, del Facebook, del Instagram, del Twitter, de todo lo que es, del YouTube, de todo. O sea, se puede ayunar de diferentes formas. Se puede ayunar. Yo tengo un sobrino que ayunó
sin hablar por 30 días. Ese fue el ayuno que él decidió. No quiso hablar por 30 días, todo era por notita. Y Antonio lo hizo, lo logró. ¿Ok? Pues un ayuno diferente. Y obviamente hay muchas formas de demostrarle a Dios. Recuerde que usted le va a demostrar a Dios, no a los hombres. Olvídese de mostrarle a los hombres. Demuéstrele a Dios su verdadero corazón. O sea, su forma de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Recuerde que usted puede engañarme a mí, yo podría engañarle a usted porque somos seres humanos y podremos maquinar las cosas. Pero a Dios no se le puede engañar. Él conoce los pensamientos, Él conoce todo. Por lo tanto, cuando Él lo conoce todo y cuando decidimos buscarlo en espíritu y en verdad, ¿ve? Entonces Él, obviamente, si tú te acercas a Él, que dice en la palabra, Él se acercará a vosotros. No quiere decir que está lejos. Quiere decir que Él te va a mostrar más de lo que tú ya quieres, que tú se lo estás pidiendo, y como Él vio tus pensamientos. Porque mire, el corazón es un órgano, un trasplante de corazón, se lo he dicho 1000 veces, pero otra vez más. Pero los pensamientos del hombre son los que usted debe de corregir para que pueda añadir a esa fe virtud. Hay que añadir escritura, hay que añadir la palabra, hay que añadir las cosas buenas de la palabra, hay que añadir la bendición que Dios tiene para tu vida y para toda tu familia. ¿Ok? Aquel carcelero que estaba allí fue salva él, los compañeros que estaban allí, y cuando Pablo salió de la cárcel fue a la casa de ese hombre y la casa completa fue salva. O sea, para que usted vea que la palabra, cuando uno le busca en espíritu y en verdad, se desarrolla y se muestra en gran misericordia. O sea, y Dios se manifiesta con poder y autoridad. Si usted le está pidiendo un don que ya lo tiene, lo que quiere es desarrollarlo, quiere añadirlo, quiere darle fuerza, como dicen por ahí, o darle autoridad o poder sobre ese don que ya tú tienes, pues ¿qué tiene que hacer? Retirarte, orar y esperar. Y en esa espera, mire, cuando oramos, hay muchos que oran y están 2 horas orando sin parar. Y oran por todo el mundo. Oran por todo el mundo, por todos los hermanos de la iglesia. Yo oro por los hermanos de la iglesia. Pero llega un momento donde dejo de orar. Ya le digo a Dios, ya he pedido, ahora voy a esperar a que tú me digas. Y entonces guardo silencio y en el silencio de la noche es que Dios habla. Eso está demostrado, eso está escrito en la palabra, de madrugada. ¿Ok? Y no quiere decir que sea de noche, o sea, para explicarlo aún mejor, tienes que irte al desierto. Si te vas al desierto, a mediodía hay un sol espectacular. ¿Ok? Pero si estás allí y estás en meditación y estás orando, lo menos que tú quieres es seguir hablando, porque se te va a secar la boca. Tú lo que quieres es que Dios te hable. Y en ese desierto en el que tú estás pasando en tu vida, Dios quiere hablar contigo. Es hora de que en tu tiempo guardes silencio, porque la palabra dice, todo tiene su tiempo. Tiempo de hablar y tiempo de callar. Tiempo de escuchar la voz de Dios. Hay tiempo para todo. Tiempo de risa, tiempo de llorar. Hay tiempo para todo. Entonces, cuando tú buscas en espíritu y en verdad el tiempo de Dios, el tiempo se te detiene. Se detiene. ¿Por qué? Porque entonces Dios estira su magnificencia, su magnitud, y entonces abre tus pensamientos y puedes entender lo que Dios tiene para tu vida y puedes ver lo que Dios está haciendo en tu vida y puedes ver todo lo que Dios te ha dado en tu vida. Por lo tanto, cuando decidimos buscarle en espíritu y en verdad, en el cuadre del tiempo, dentro del marco del tiempo, y voy a explicar, el tiempo de Dios es infinito. O sea, Él vive en un eterno presente, no le importa el pasado y no le importa el futuro. Porque el futuro realmente no existe hoy, ahora mismo. Lo que yo acabo de decir, lo dije en el presente.
dicho para el futuro y se convirtió en pasado. O sea, las cosas presentes de Dios, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, de Isaac, de Josué, de Lot, de Moisés, de Noé, el Dios de Gedeón, el Dios de todos los dioses, el Dios soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, es presente. Ya no vive en el futuro, en el futuro ni en el pasado. Porque para Dios, esta es mi forma de pensar. Si fuese un Dios del futuro, pues simplemente me siento a esperar a que llegue en el futuro. Si fuese un Dios del pasado, pues ya pasó, no importa, se acabó. Es como un periódico, pasó y se votó. Pero el Dios presente, en el que en el presente de ahora tú le pides y en el presente de ahora te da, es como tú estás orando y de repente ves una escalera, pusiste la cabecita y te acostaste a dormir y tuviste un sueño, que le dicen visión, y de repente ves una escalera y ves ángeles que suben y bajan. Eso es una revelación. O que tú estás en un desierto y de repente el mismo Dios desciende en ángeles a servirte. Eso lo dice la Escritura. Vinieron ángeles a servir a Jesús. O sea, Dios te puede dar grandes visiones cuando tú estás delante de la presencia de Él, haciendo conforme a su palabra y añadiendo cada día a la virtud, añadiendo al amor, añadiendo al dominio propio, al conocimiento. Si tú añades y te esfuerzas por añadir al conocimiento, si te fuiste a estudiar en el instituto, gloria a Dios. Y si te fuiste a sentarte en la mesa con los tuyos, gloria a Dios. Si estás en la iglesia, en la escuela bíblica, gloria a Dios. Porque allí vas a adquirir esa agua de vida eterna, esa agua que tú te la puedes beber. Y cuando te sacia, ¿qué tú tienes que hacer? Repartir. Porque si te llenas la copa, no la dejes llena y después déjala aquí. Déjame dejarle este candelero lleno de aceite. Mire, mi opinión es que debes de salir a repartir y regresar y coger más. Porque tú tienes una fuente de vida eterna. Tienes una fuente que te da aceite eterno y tú puedes recargar constantemente esa cantinflora o llena dos. Como esta mujer que no llenó una, llenó muchos cántaros. ¿Para qué? Para tener una reserva para en el futuro. Porque el profeta se lo dijo. Asimismo, Dios te está diciendo, recárgate, rellénate, añade conocimiento, añade virtud, añade dominio propio, añade paciencia, añade afecto fraternal. ¿Para qué? Para que estas cosas estén en vosotros y te abunden, o sea, te llenen. Es ponte un vestido encima de otro vestido y encima de ese ponte otro y encima de ese ponte otro para que tengas mucha fortaleza, muchos vestidos para que puedas demostrar que no importa como dicen, los dardos del enemigo. ¿Sabes quién es el enemigo? Aquellos que te dicen cosas que entran a tu oído y te afectan. Esas cosas que tú las puedes bloquear en el momento, porque esa persona es el enemigo, obviamente, porque no quiere que tú sigas a Jesucristo. Y la mejor muestra fue cuando Pedro está allí con Jesús, uno de sus discípulos, y Jesús le dice lo que va a hacer, y también Jesús le dice, Pedro le dijo, no, tú no puedes hacer esto. ¿Ves? Estaba en contra de lo que Jesús estaba diciendo, y Jesús simplemente le dijo, apártate de mí, Satanás. Se lo dijo a Pedro. No se lo dijo a cualquier otra persona, se lo dijo a uno de sus discípulos. Por lo tanto, ¿era Pedro Satanás? No, era que en ese momento el enemigo, o sea, los pensamientos negativos que no querían que se cumpliera la escritura, ese conocimiento que él lo dio, ¿ok? Y lo enseñó la palabra, ahí está en la palabra. O sea, es para que la persona entienda que cualquier persona que se revela en contra de Dios es enemigo de la palabra. Puede ser en un momento dado en que tú estás diciendo voy a hacer esto y lo decidiste hacer y ya está hecho, y entonces viene un hermanito y te dice no lo hagas por esta razón o por aquella razón, y eso se consideraría un conflicto en un pensamiento, en una decisión. Por lo tanto, así mismo pasó con Jesús.
ya estaba escrito, destinado, o sea, sellado de que iba a hacer eso, que se iba a entregar para que los mataran, porque tenía que morir, ¿ok? Para que su sangre fuera derramada y por ese derramamiento fuera el perdón de los pecados a todo el mundo. Pero Pedro no lo entendía, aunque fíjese a quién se le reveló Dios, a Pedro. Bienaventurado eres tú, Pedro, que no te lo reveló ni carne ni sangre, porque Pedro le dijo, tú eres el Cristo. ¿Me entienden? O sea, que es la opinión diversa, la opinión opuesta a lo positivo se convierte en lo negativo, obviamente, y en lo negativo, si es opuesto a Dios, a como que dice la Escritura, ya lo expliqué. O sea, lo he dicho y siempre lo voy a repetir, pues porque hay hermanitos que no lo entienden, y pues para que lo logren disolver y lo logren digerir, como dice la Escritura, hay que repetirlo muchas veces para que la persona venga al conocimiento de la verdad, que lo oiga. Y después el mismo Espíritu Santo se va a encargar de llevarlo a la realidad y sacarlo de ese error. Yo entiendo que Pedro salió del error después que vio lo que pasó. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse. Entonces, todo aquello que se oponga a Dios, conforme a la palabra que está escrita, pues entonces no proviene de Dios. Y si no proviene de Dios, ¿qué más podemos decir? Mire, o es de Dios o no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Hágase usted la respuesta. No hay términos medios. No es de mediano, no. Aquí es, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. También lo describe la palabra. ¿Por qué? Porque uno no puede ser de términos de aguas tibias, porque a Dios no le agrada. De hecho, a los tibios lo vomitará de su boca. O sea, los despreciará. Sea sí o sea no. ¿Hay que tomar decisiones? Sí. Si decides seguir a Jesucristo, créelo. Es la mejor alternativa en tu vida. Es la llave de la inteligencia, la llave de la sabiduría, la llave de la fe, la virtud que va a venir. O sea, Dios se va a manifestar a tal grado que va a llenar tu vida y todos van a dar testimonio. Y las personas que oigan tu cambio, vean tu cambio con sus ojos, vean tu cambio, entonces puedas decir, wow, Dios hizo un cambio. Y hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Pero hay que conocerlo. Si no lo conoces, no puede haber cambio. Por lo tanto, te exhorto, si no has recibido a Jesucristo, mire, yo no hago llamado, casi nunca hago llamado, pero si este momento tú has decidido recibir a Jesucristo, mi exhortación es que vayas a una iglesia en la cual se predique la palabra, escudriñe la palabra, enseñe la palabra, y que tú puedas buscar, leer en la palabra y orar, retirándote, como ya dije, para que el mismo Espíritu Santo sea el que se revele a tu vida y puedas venir a este conocimiento de la verdad. Una vez ya aceptas a Jesucristo y tienes ese conocimiento de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, entonces esa verdad te hará libre. Y en ese caminar, entonces con el tiempo, que pasen los días, los años, los meses, hasta el día en que tu vida se acaba, en ese momento tú podrás decir, he corrido la buena batalla, o he visto ahora el blanco de la soberana educación. Ahora ya no veo más como por espejo, sino que veo cara a cara. O sea, que puedas cumplir con el tratado de paz para este mundo, trayendo tú el mensaje también de la palabra, y puedas emular a todos aquellos que enseñan lo que está escrito en la palabra. No le dan vuelta a la situación, no es por emoción, porque mucha palabrería con emoción también está escrito. No es por emoción, es porque es con razonamiento, y tenemos que tener cuidado del culto racional. O sea, debemos de traer en razonamiento
este culto en razonamiento, en ciencia, en sabiduría, para que podamos entender, no hablando palabras que no se entienden o otros idiomas que no se entienden. Si tú te vas a Corea, pues van a hablar en coreano y necesitas un intérprete para que puedas entender. Pues así, si una palabra sale en el espíritu hablando lenguas, si no hay intérprete, dice la palabra, no digo yo, dice la palabra, calle en la congregación. ¿Para qué? Para que sea edificado. Obviamente, si lo leemos, ahí está descrito que la palabra misma dice que te calles si no hay intérprete. Y que si te edificas a ti solo. Que no sea que llegue uno que no tiene el conocimiento y diga, este hombre está borracho porque está hablando algo que no se entiende. Por lo tanto, que está ebrio. ¿Ok? Debemos de ser sabios. Ya me tiraron el cue de que me falta un minutito. Gloria a Dios, como el tiempo pasa, Padre. Esto es impresionante. Pero gloria a Dios, Padre, gracias por esta palabra que tú me has dado. Gracias porque el tiempo sigue pasando. No se detiene. Y espero que haya podido ser de edificación para alguna persona que está escuchando o viéndonos por la televisión en Roku. De alguna manera se ha manifestado tu Espíritu Santo tocando, libertando, sanando, purificando para que estas personas puedan venir al conocimiento de la palabra y que la palabra los haga libres, y esta palabra, que es lo que nosotros conocemos como la Biblia, sea el instrumento, sea la herramienta, sea aquello que pueda hacer para edificar a otros y que otros puedan hacer exactamente lo mismo para que el cumplimiento de la palabra sea hecho conforme a tu palabra y podamos decir, ven Señor Jesús, en el nombre de Jesús damos gracias y lo pedimos. Y hasta aquí, no se lo pierda el próximo programa el miércoles que viene, si Dios así lo permite. Que Dios les bendiga.